Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Mi nombre es Alejandro Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar, como habéis visto en la imagen de la entrada y en el título, sobre los nuevos motores de Nissan e-Power que prometen desbancar a los híbridos de Toyota. Vamos con la intro y os cuento de qué va el tema. Bueno, gracias por haberle dado like, por haberos suscrito. El 75% de los que me veis todavía no os habéis suscrito, así que por favor, hacedlo, que de verdad que no os cuesta nada y estaréis alerta y al día de cuando subo un vídeo, que casi siempre es de forma diaria, incluso muchos días. Bueno, varios de vosotros me había comentado por mensajes privados, por Instagram: oye Alejandro, ¿qué opinas de los motores de e-Power que está promocionando Nissan y que según dicen están teniendo un éxito tremendo en Japón y que vienen a desbancar a los híbridos de Toyota? Bueno, os cuento varias cosas. Lo primero, no era un gran experto hasta hace unos días sobre el tema y sobre este tipo de motores porque no había tenido la oportunidad de ponerme a investigarlo. Pero una vez que lo he investigado, os cuento que son bastante distintos a los híbridos actuales de Toyota o de cualquier otro fabricante. ¿Por qué son bastante distintos? Bueno, porque el sistema de transmisión y el sistema por el cual se propulsa estos vehículos, que de hecho va a empezar a montar versiones de Juke y versiones de Qashqai para Europa, es no revolucionario, pero muy distinto. Y se parece mucho en algunos aspectos al Mitsubishi Outlander híbrido enchufable. ¿Por qué? Porque en Mitsubishi Outlander híbrido enchufable lo que hace el motor de gasolina es siempre recargar las baterías para que las baterías sean las que le den la energía al motor eléctrico y el vehículo sea siempre empujado por motores eléctricos. Como sabéis, los híbridos de Toyota lo que hacen es un convertidor de par o un sistema que va unido el motor eléctrico a el motor de gasolina y todo ello a la transmisión. Entonces ese sistema, que es más complejo porque lleva distintas piezas que un motor eléctrico, pero a la vez es mucho más simple que un motor solo de gasolina o diésel porque va todo integrado en un único bloque de motor, tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Como sabéis, hasta la versión 2019 del RAV o del Corolla, los híbridos de Toyota muchas veces nos quejamos de que sonaban mucho, que sonaban muy revolucionados. Esto lo han solucionado con un mejor aislamiento y lo han solucionado también con más potencia en el motor de gasolina, que lo obliga a ir a menos revoluciones por minuto y por lo tanto a hacer menos ruido. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema e-Power en comparación con el híbrido Toyota? Bueno, el sistema e-Power lo que hace es, como os he dicho en Mitsubishi, tiene un motor de gasolina que siempre está funcionando. Y ese motor de gasolina, a un régimen, casi siempre en principio, por la información que he encontrado, a un régimen estándar, está siempre activo, siempre quemando combustible y recargando la batería o, en su defecto, dándole energía directamente desde el motor de gasolina a los dos motores eléctricos del vehículo para propulsar el vehículo. Por lo tanto, las características de conducción son bastante distintas con respecto a un híbrido o un híbrido enchufable, en este caso como va a sacar Toyota con el RAV4 Prime. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener que los vehículos de Nissan, no de Toyota, los vehículos de Nissan van a realizar una conducción más suave, 100% en eléctrico, pero en ningún momento vamos a poder tener la libertad de que el vehículo deje de hacer ruido. ¿Por qué? Porque al tener una batería de 1,5 kilovatios, que no es mucho, no puedes compararlo con un 100% eléctrico, que empieza en los 35 kilovatios por regla general. Al tener una batería tan corta, lógicamente necesitas que el motor de gasolina esté funcionando de forma constante durante mucho más tiempo para dar una de dos, o energía a la batería y la recarga, o directamente al sistema de propulsión del vehículo para que el vehículo funcione. ¿Cómo vamos de consumos? Bueno, según las pruebas que ha hecho Nissan y lo que están ya testando en mercado en Japón y por el cual viene esta fama y que parece que se va a importar a Europa, en principio estos vehículos están dando unos consumos de entre 3 y 3,5 litros oficiales a los 100. Pero sabiendo que esos son los oficiales, muy posiblemente nos vayamos a unos 5 reales. Perfecto, oye,
un híbrido enchufable como un RAV4 cuando salga el Prime en Europa, prácticamente los consumos, como yo hice las pruebas en Mitsubishi Outlander, nos íbamos a consumos de 3,5, 4 litros a los 100. O sea que se parece mucho a un híbrido enchufable. Pero aquí la diferencia es que este vehículo, estos Nissan con e-Power, no se enchufan. Solo se recargan las baterías con la combustión de residuos fósiles, de gasolina o de diésel, del motor de combustión. Por lo tanto, ahí está la gran diferencia. Descartamos de la ecuación tener que tener un punto de recarga, como pasaba con el Outlander, que muchos me lo comentabais. Descartamos toda esa parte de problemas de infraestructura que en España no tenemos. Y también descartamos todo lo que tiene que ver con tener una batería excesivamente grande que encarece el vehículo. Ahora, en este caso, Nissan ha sido bastante inteligente, sinceramente. Lo que han hecho ha sido, oye, vamos a coger lo mejor del híbrido, pero sin que el vehículo sea híbrido, porque el motor de gasolina, repito, nunca empuja a el sistema de propulsión, o sea, nunca empuja o transmite directamente la combustión en energía mecánica que se transmite a las ruedas, nunca, en el caso de los e-Power de Nissan, y lo que hace es un generador, es como tener un vehículo 100% eléctrico que detrás en el remolque llevas un generador de gasolina y que va quemando gasolina y que te va dando electricidad y que te va cargando el vehículo. A ver, como solución, si la verdad los consumos son de 4 litros, puede ser interesante, pero hay ciertas desventajas que para mí son claras. Por un lado, ¿durante cuánto tiempo voy a poder ir relativamente a un régimen de velocidad estándar de 120 km por hora antes de que el motor de gasolina no me pueda aportar la suficiente energía para el sistema eléctrico y por lo tanto no pueda tener el 100% de la potencia? Porque uno de los modelos que según Nissan van a traer a Europa con esa configuración de e-Power va a ser el Nissan Qashqai con 319 caballos. ¿Cuánto tiempo vamos a poder o cuántos kilómetros vamos a poder recorrer con ese sistema de motor generando electricidad que carga la batería o que transmite energía a los motores eléctricos para propulsar el coche sin que tengamos una pérdida real de potencia? Porque me parecen muchos caballos para un motor de gasolina relativamente pequeño, por regla general 4-cilíndrico, y para un acumulador de batería de 1,5 kilovatios, que también me parece poco en comparación con lo que puedes tener en un vehículo 100% eléctrico, incluso pequeñitos como el i3 del BMW. Por lo tanto, ahí tenemos ciertas dudas sobre sus capacidades y rendimiento. Ahora bien, si tu uso va a ser más de urbano, interurbano, puede ser muy útil que no tengas que tener un enchufe, que como ya he comentado antes es un problema para la mayoría de las personas, y sin embargo sí que puedas tener un vehículo que sea como un híbrido enchufable y que puedas recorrer con él pues aproximadamente con un depósito de combustible 700-800 kilómetros sin ningún problema y con unos consumos de entre 3 y 5 litros a los 100. Habrá que ver si esos consumos se mantienen con la versión del Qashqai de 310, más de 300 caballos. En principio han anunciado para 319, pero bueno, habrá que ver si eso es así, porque son 319 y tracción a las 4 ruedas, ya no serían 2 motores eléctricos, serían 4 o un motor delantero y otro trasero. Sería un poquito distinto. Entonces, bueno, hay que ver un poco exactamente cómo lo van a hacer y cómo van a hacer las últimas configuraciones para ser puestas a disposición de los clientes en el mercado europeo. ¿Qué me parece a mí la solución con respecto a los híbridos? Pues sinceramente tengo que probarlo. Me generan ciertas dudas de si el motor de gasolina va a ser capaz en algún momento de dar toda la potencia que necesitamos y si vamos a perder o no potencia cuando le pidamos un exceso de chicha y la batería no esté suficientemente cargada por el trayecto que hayamos realizado antes y si va a ser capaz el motor de gasolina de aportar suficiente energía para darnos todos los caballos que tienen en teoría los motores eléctricos. Así que sinceramente tengo mis dudas y mis reservas. Lo bueno, que si de verdad funciona y si de verdad tiene esos consumos, felicidades a Nissan, porque después de muchos años y aunque han sido pioneros en los vehículos eléctricos con el Nissan Leaf, en principio no tenían una gran implantación en nada más que no fuera gasolina diésel o eléctrico con el Leaf. Perfecto, me alegro mucho que una marca grande como Nissan se lance a hacer un vehículo que es más un híbrido en su concepto, porque no deja de tener un motor de gasolina, pero más parecido a un eléctrico en su forma de conducir, porque por ejemplo tiene el e-pedal
que utiliza el Nissan Leaf, que tú simplemente con el acelerador empujando y soltando puedes circular perfectamente sin necesidad de hacer nada más. El coche prácticamente se para solo, igual que un eléctrico. Y en teoría dicen que hace poco ruido. En teoría, entiendo que cuando la batería esté cargada, pues el motor gasolina no necesitará estar funcionando y recargando las baterías o aportando energía. Perfecto. Pero cuando de verdad le pidamos más y no nos quede energía suficiente en la batería, es la pregunta del millón. ¿Vamos a tener pérdida de energía o vamos a tener pérdida de prestaciones o de autonomía? ¿O vamos a escuchar mucho el sonido como le pasaba a los híbridos anteriores al RAV4 2019? Todas estas dudas habrá que esperar para verlas en el mercado real y las pruebas en el mercado y en carretera y cuando pueda tener acceso a uno de ellos. Sinceramente, me gustaría ver el Qashqai con 319 caballos, 320 caballos, más de 300 caballos y consumos de 3 litros a los 100. Me encantaría, porque obligaría a Toyota a hacer las cosas todavía mejor. Y cuanta más competencia, tú y yo, vosotros y yo, todos nos beneficiamos. A más competencia, bajadas de precios, aumento de tecnología y mejores servicios y mejores prestaciones para todos. Espero que os haya resultado interesante. Seguiré investigando todo lo que tiene que ver con el e-Power de Nissan y en cuanto tenga unidades para probar, ya sabéis, las probaré y os traeré mis impresiones. Lo dicho, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.